Mi nombre es Grady Garrido y voy a ser su instructor en el curso sobre uso de medidas y programas estadísticos apropiados para la investigación. Hemos desarrollado un curso en diferentes secciones, 3 o 4 secciones, con el propósito de ofrecerle una mejor calidad o mejor información en cada uno de los tópicos. Vamos a comenzar con los tópicos básicos para cualquier investigador cuando se relaciona con la estadística. Asumiendo pues que usted es un investigador Nobel y necesita conocer o ha visto ya algunos cursos de estadística, vamos a refrescar algunas ideas y vamos a puntualizar algunas definiciones. Entre los tópicos que vamos a tratar en este caso tenemos los siguientes objetivos. Describir el uso del pensamiento estadístico. Vamos a explicar la noción de estadística inferencial versus la descriptiva. Vamos a definir y describir los diferentes tipos de data y las subfuentes de información. Vamos a listar todos los tipos de muestreos que podemos utilizar y por último vamos a describir los tipos de errores en un cuestionario. El cuestionario cuando se recoge información, por supuesto. El proceso de investigación sigue el método científico. Me refiero al proceso de investigación estadístico, o la parte estadística, sigue los lineamientos del método científico. Por lo tanto, dada una problemática bien definida, cuando digo bien definida es porque tengo un framework, un marco referencial bien definido, límites de la investigación, ese tipo de cosas, bien definida, operacionalmente definida, quiero decir, tal manera de que podamos medirla, podamos entender y podamos hacer un poco de teoría en cuanto a la posible solución o relaciones que estamos tratando de establecer entre las variables y un problema en particular. Pues debemos comenzar con el problema en sí mismo. Este problema generalmente se define en términos operacionales. Mejor práctica es tratar de relacionarlo con unas posibles variables que van a estar luego, van a ser medidas en el proceso de análisis. Siguiendo este método, el método estadístico, luego que tenemos un problema, pues podemos generar algunas preguntas de investigación que estemos interesados o algunas hipótesis que pues sean necesarias para la comprensión del problema o de las posibles soluciones a la investigación. De eso se refiere, pues, tener algunas definiciones bien claras, repito, operacionalmente claras. Eso impone la revisión de una literatura previa para tener una base o por lo menos un punto de partida y de allí pues decidimos el tipo de muestra que se va a recolectar, puesto que ya tenemos definido el problema y las variables principales o variables que nos interesan pues estudiar en la investigación o investigar. Luego vamos a hacer al final pues un análisis de la data. Luego que hagamos el diseño de cómo vamos a obtener la data, hacemos un análisis de la data y eso nos lleva pues a unas posibles conclusiones, búsqueda de patrones, búsqueda de relaciones o correlaciones entre variables y tener alguna explicación estadística en cuanto a el tipo
perdón, de relación o posible relación entre las variables dependientes y la variable eh, de estudio. Esas clasificaciones pasan por usar una escala posible para las variables. En toda investigación vamos a tener al menos dos tipos de variables. En forma simple, la categórica, cuando los valores que la variable tiene como resultado son valores nominales, nombres, categorías, etcétera, etcétera. Como hombre, mujer, grande, pequeño y mediano, ese tipo de cosas son categorías. Color, talla, son categorías debido a que el valor que tenemos, talla es mediana, pequeña, grande, estará grande, bueno, entonces son valores nominales. Por lo tanto, no podemos hacer ningún tipo de métrica numérica en todo caso. La nominal es dar los nombres y la ordinal posiblemente podamos ordenarla, de pequeño, mediano y grande, extra grande, por ejemplo, son orden. Luego tenemos la parte numérica, propiamente dicha, que tiene las dos anteriores más un intervalo o un ratio. Los intervalos, aquí usamos escalas numéricas de 0 a tanto, y esas escalas numéricas pues, pueden ser ceros que sean no naturales, como el caso de cuando medimos temperatura. Ese cero no es natural, no significa cero, no significa nada, pero en particular significa un cambio de estatus o de posición o cualquier otra cosa. En el caso de zapatos, en el caso de ropa, en el caso de temperatura, donde más se usan este tipo de escala, de intervalos, pues el cero no es natural. Donde el ratio o las proporciones, ahí tenemos un cero que ya es natural, y como cero natural, pues podemos tener otro tipo de métrica, como proporciones, podemos tener la media, la mediana, la moda, otro tipo de medidas o de métrica que nos permita pues resumir la data. En este esquema ustedes podrán ver algunas escalas y la referencia de escala, como la parte categórica pues se refiere a unos estadísticos en particular. De eso se trata pues el curso a la final, cuando estamos trabajando con una data, qué tipo de estadístico es el más apropiado. Cuando estamos trabajando con un procedimiento, qué tipo de estadístico es el más apropiado. Por ahora podríamos mencionar las distribuciones binomial, chi-square, los estadísticos de este tipo, la parte de ANOVA o análisis de varianza, la parte de correlación como Spearman y Pearson, y otra pues regresión múltiple como técnica de análisis. Por supuesto, hay mucho más. Esto pasa por otros tipos de estadísticos que puedan ser más adelante pues estudiados ya pues un poquito más avanzado. Aquí hay un resumen del proceso de investigación que hemos mencionado anteriormente. Como dije, pues parte de una problemática y termina por un análisis o reporte pues, de las variables involucradas en el análisis, tratando de explicar una hipótesis de trabajo o de investigación. Acá tenemos la escala en forma más resumida, podrán ustedes pues, obtenerla, revisarla. Volveremos más adelante sobre esto, puesto que debemos relacionar escala y tipo de variable y los diferentes tipos de estadísticos que debemos estar utilizando y los procedimientos para obtener y utilizar esos estadísticos, sobre todo para hacer los test de hipótesis y los test estadísticos. A continuación tenemos entonces los tipos de muestreo. Recolectar la data significa un proceso, una parte muy importante en el proceso
de diseño de investigación y particularmente la investigación propiamente dicha. Por lo tanto, dependiendo del problema que estamos atacando, estudiando o investigando, necesitamos tener una cantidad de información. Ese es primer cuestionamiento: ¿cuánto realmente necesitamos? Generalmente esto está ligado a recursos económicos, suponiendo pues que no tenemos ilimitados recursos económicos. Por lo tanto, estadísticamente debemos determinar cuál es el mínimo número de observaciones que deberíamos tener para un particular error de trabajo o error de precisión o error de estimación. Entonces, acá, como se menciona en este resumen, como repito, volveremos quizás más adelante sobre el particular. El primero, el muestreo aleatorio simple, es tratar de obtener de un listado de posibles candidatos o prospectos o archivos, obtener una información al azar, utilizando funciones aleatorias, por supuesto, tablas aleatorias, números aleatorios. Sistemático, igualmente, pues se obtienen números aleatorios o la información es aleatoria, pero tiene un procedimiento establecido. Cada número de posibles observaciones se va a obtener la observación enésima de ese número de observaciones y por lo tanto podemos colectar un número determinado de observaciones o de data. Esto también se hace por etapas múltiples y por supuesto pues eso habrá combinaciones dentro de eso, de manera de poder tener una forma más eficiente de obtener la data. También depende del problema que tengamos en particular, en términos de tiempo, en términos de el mismo origen de la data, dependiendo de qué tan específica es la información que necesitamos o qué tan precisa podría ser la información que se necesita para poder continuar con la investigación. Por último, podemos mencionar el clúster. Clúster es generalmente referido a unidades un poquito más homogéneas, quizás pensando en un club o en una particular sección de subdivisión de un territorio donde podamos tener un grupo muy particular que podamos, por sus características, agruparlo o clasificarlo como tal. Hacemos un cluster y hacemos diferentes grupos y comparamos si hay diferencia entre los grupos, si hay alguna diferencia y algún caso, pues podemos testar de la posible diferencia o no entre una, dos o tres o cuatro o un número cualquiera de muestras que podamos comparar al mismo tiempo. Por último, hay un tipo de muestras que son muestras convenientes. Muestras convenientes son muestras, pues, como dice la palabra, convienen al investigador. Yo solamente para probar algunos instrumentos y posiblemente como pilotos de investigación, pero claro, no es lo más dentro del buen uso pues del muestreo, no es lo más apropiado, puesto que incluye una serie de sesgos por la naturaleza misma del fenómeno o de la recolección en sí mismo. Pues. Bien, estos serían pues los diferentes tópicos que hemos visto. Por lo tanto, hemos visto la escala, hemos visto que existen variables numéricas y variables categóricas y que dependiendo de la variable podemos utilizar diferentes estadísticos o test estadísticos. Acá vamos a referirnos la nominal y las primeras dos categorías tienen que ver con estadísticas de test no paramétrico. La intervalo tampoco es paramétrico, pero puede tener algunas partes paramétricas. Aquí podemos combinar
Aquí hay un señalamiento de algunas medidas, puesto que es numérica, podemos utilizar algunas medidas de resumen, como ejemplo tenemos la media, la desviación estándar, los productos de correlaciones, etcétera, etcétera, y como en la parte de proporciones, coeficiente de la variación, además de esto, pues podemos tener la media geométrica, podemos aplicar test paramétrico y no paramétrico en el caso de los ratios. Pues los test paramétricos corresponden a la parte numérica, propiamente dicha. Y por último, esta diapositiva resume diferentes tipos de test, dependiendo de el número de muestras. Si tienes una muestra, si tienes 2 muestras, 3 muestras, por supuesto debemos utilizar diferentes formas y procedimientos y test o estadísticos para todo caso. ¿Okay? Ya podemos ver que algunos pueden ser utilizados en el caso entre nominal, ordinal y intervalo o intervalos. Podemos utilizar, dependiendo si es una muestra, 2 muestras, 3 muestras, etcétera, etcétera. Podemos utilizar diferentes tipos de redes. Cada uno de estos procedimientos vamos a tratarlo en su debido momento cuando hagamos los test paramétricos y los test no paramétricos más adelante. Por lo tanto, lo veremos en la próxima sección.